Bienvenidos a esta serie de clases sobre cómo poner en práctica la meditación de Joe Dispenza para crear la vida que sueñas. Estamos a punto de comenzar la segunda sesión de 3 que son en total. Si no has visto la primera parte, te aconsejo ir a verla y después venir a esta. Es importante seguir el orden adecuado. El objetivo de esta segunda sesión es, en pocas palabras, darte la información necesaria sobre tu cerebro para que tú, quien lo hace funcionar, cuando empieces el proceso meditativo para cambiar tu vida, sepas qué tiene que ocurrir en tu cerebro y en tus meditaciones y por qué. Recuerda que las 2 primeras clases son de teoría y la tercera es la de práctica. Es necesario que veas las clases en su orden porque sin la teoría de las 2 primeras sesiones no entenderías la práctica de la tercera. También recuerda que en la primera parte vimos que para crear en tu mundo personal algo distinto de aquello a lo que estás acostumbrado o acostumbrada, debes cambiar tu rutina diaria de pensar y sentir. Es decir, aprenderás a soltar los pensamientos y sentimientos que una experiencia pasada te generó y que a día de hoy siguen activos. También vimos que cada vez que tienes un pensamiento se da una reacción bioquímica en tu cuerpo. Es decir, generas sustancias químicas. Por lo tanto, aprenderás a enviar emocionalmente señales al cuerpo para alterar una cadena de situaciones recurrentes y acontecimientos genéticos. Por último, vimos cómo se crean los distintos estados del ser. Una experiencia crea una reacción emocional que se puede transformar en un estado de ánimo si dura horas, en un temperamento si dura meses y en un rasgo de personalidad si dura años, dependiendo de este tiempo refractario de la emoción. Te recuerdo que el periodo refractario es el tiempo que abarca desde el inicio de la liberación de las sustancias que una determinada emoción produce hasta que el efecto disminuye. En otras palabras, el periodo refractario es la duración de una reacción emocional. También vas a aprender a abandonar las adicciones emocionales procedentes del pasado y ya no habrá nada que active los programas automáticos del antiguo yo. Todo esto lo vimos en la primera clase. En caso de que en algún momento te pierdas y no entiendas bien algún punto o concepto, me puedes escribir en comentarios tu pregunta y te la resolveré enseguida que pueda, con todo el amor del mundo. Ahora bien, en esta segunda parte los puntos que vamos a ver son, en primer lugar, los pasos a seguir para crear la nueva realidad que deseas. Pasaremos de pensar a actuar y de actuar a sentir. Para que nuestra vida cambie, primero debemos cambiar nuestros pensamientos y sentimientos. Después, hacer algo, cambiar nuestras acciones o conductas para tener una nueva experiencia, la cual nos producirá un nuevo sentimiento. Y luego nuestro cuerpo memorizará ese sentimiento hasta convertirlo en un estado del ser. Parece complejo, pero ahora veremos este y el resto de puntos con calma y de una manera muy fácil de comprender. En segundo lugar, trataremos el vacío interior. Las vivencias definen nuestra identidad y nos mantienen ocupados para evadirnos de las emociones molestas. En este segundo punto dejaremos nuestras vivencias a un lado para entrar de lleno en las emociones que tanto nos esforzamos en ocultar o reprimir. Solo así vas a poder sanar y a partir de ahí avanzar hacia un nuevo y mejor futuro. En tercer lugar, veremos el autocultivarse y autoconocimiento. Para conocer cualquier cosa debemos pasar un tiempo observándola, pues lo mismo pasa con uno mismo. Aprenderás a observarte a ti mismo con el objetivo de manipular a tu antojo cada comportamiento, pensamiento y sentimiento que tengas. Lo que nos lleva al siguiente punto, autocultivarse. Autocultivarse consiste en tomar decisiones a conciencia. Tu vida va a dejar de ser guiada por la información de tu subconsciente, por lo tanto dejarás de actuar inconscientemente y pasarás a actuar conscientemente. O en otras palabras,
aprenderás a utilizar la atención plena diariamente. En primer lugar, vamos a ver cuáles son los 3 pasos a seguir para crear una nueva y mejor versión de tu yo. Un cambio conlleva nuevas formas de pensar, actuar y sentir, como ya hemos visto. Es decir, en primer lugar, pensarías detalladamente en quién te quieres convertir, cómo es tu yo ideal. Después pasarías a actuar acorde a cómo lo haría tu yo ideal y como consecuencia te convertirías en esa persona. Pasarías de pensar en la persona ideal que deseas ser a serlo. Cuando en la próxima clase pongas en práctica todo lo que estás aprendiendo, las conexiones neuronales que hasta hoy te han estado provocando los mismos pensamientos y sentimientos dejarán de conectarse juntas. Una vez que se reseten, llevarás a la práctica esta segunda parte. Crearás nuevas conexiones sinápticas que te llevarán a pensar en tu yo ideal, en segundo lugar, a actuar como lo haría ese ideal y en tercer lugar, a ser esa versión ideal. Recuerda que te acompañaré en cada paso y te guiaré en cada momento. No es algo que vayas a tener que hacer tú sola o tú solo. Al alterar tus actos rutinarios y tus conductas típicas, ocurrirá algo diferente a lo habitual y eso generará una nueva emoción y una nueva experiencia. Una nueva experiencia crea una nueva emoción. Como recordarás, una emoción genera una descarga química en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo almacena esas sustancias químicas y empieza a volverse adicto del bien. El equilibrio químico interior usual que tu yo actual y pasado había memorizado se alterará y en cierto sentido despertarás de tu rutina habitual. En resumen, en este punto has aprendido que es importante tener una experiencia nueva para que a su vez produzca un sentimiento nuevo. Esa experiencia nueva son los actos que tu yo ideal realizaría puestos en práctica. Esos sentimientos generarán una emoción y esa emoción generará una descarga química de sustancias que tu cuerpo memorizará. Así prepararás neuroquímicamente tu cuerpo y tu mente para que memorice ese estado y así poder ser mucho mejor que tu versión anterior. Te voy a poner un ejemplo en la vida real de estos 3 puntos en acción. En primer lugar, ¿qué sucede cuando empiezas a observar la antigua personalidad de tu antiguo yo, relacionada con esos pensamientos, conductas o sensaciones? Y empiezas a pensar sobre tu primo que te cae mal. Te has metido en el subconsciente y has empezado a observar tus reacciones automáticas. En ese momento empiezas a ser consciente de tu yo inconsciente. En segundo lugar, cuando te imaginas una posible situación futura, como por ejemplo una cena futura con tu primo, empiezas a renovar tus circuitos neuronales como si la situación, que es en este caso ser amable y simpático con tu primo, ya estuviese ocurriendo. En cuanto esas redes neutrales empiezan a activarse juntas, el cerebro empieza a crear un modelo que representa el yo ideal que deseas ser. En cuanto se crea, tu cerebro se actualiza para actuar acorde a ese modelo cuando se ve la situación imaginada. Y en tercer lugar, ¿cómo sabrás si la práctica meditativa ha llevado a cabo los 3 pasos adecuadamente para conseguir el resultado deseado? Es muy sencillo. Si las mismas situaciones te producen las mismas reacciones, es que no ha ocurrido nada durante la práctica meditativa. Pasamos al segundo punto de esta segunda sesión: cerrar el vacío. El propósito de la vida es aprender de la experiencia y adquirir sabiduría. Pero si te has quedado atrapado en una emoción, nunca aprendiste de la experiencia, no has superado esa emoción y por lo tanto no la has transformado en conocimiento. Mientras ese sentimiento siga anclando tu mente y tu cuerpo a aquellos episodios del pasado, no tendrás un buen futuro. Y si en tu vida actual se da una experiencia parecida, esa situación pasada desencadenará esa misma emoción y por lo tanto actuarás como la persona que eras hace 20 años. Detrás de cada acción hay una emoción memorizada que motiva la conducta.
El mayor vacío es la adicción emocional. Con esta meditación de Joe Dispenza aprenderás a cerrar el vacío y los efectos de cerrar el vacío son varios. Volvemos a la pizarra para explicarlo mejor. Una de las habilidades más importantes que necesitas para crecer interiormente es la de la autoconciencia y autoobservación. Cuando medites observarás el estado emocional negativo que tanto te ha impactado en tu vida, reconocerás el principal estado de tu personalidad que motiva tus respuestas y conductas para conocer todos sus matices y con el tiempo usarás ese poder de la observación para desmemorizar ese estado emocional negativo. Otro efecto secundario de romper los vínculos que te atan a tus adicciones emocionales es que podrás utilizar toda esa energía liberada para crear tu nueva y mejorada versión de ti. En la meditación tienes que ser activo y también debes decirte la verdad. Sé sincero o sincera y revela lo que has estado ocultando en ese rincón oscuro de tu vacío. Sácalo a la luz y cuando veas lo que has estado haciéndote a ti mismo o a ti misma, tendrás que contemplarlo, sanarlo y dejarlo ir. Todo este proceso empieza reconociendo que existe ese vacío en ti y meditando sobre los principales estados emocionales negativos de tu personalidad que lo han creado. A no ser que estés preparado para observarte atentamente y aceptar tus inclinaciones con sinceridad y bondad sin machacarte por tus defectos, estarás envuelto en las emociones del pasado y todas las consecuencias negativas que te causaron. Obsérvalas, entiéndelas, sánalas, suéltalas y crea algo nuevo con la energía que liberas. Pasamos al tercer punto de esta tercera clase, la introducción de la meditación. ¡Ay, qué contenta! Aquí empieza ya lo mejor. Quizás ya lleves tiempo preguntándote cómo puedes ser más observador, romper los vínculos emocionales con tu cuerpo, con el entorno y con el tiempo y cerrar el vacío. La respuesta es muy sencilla. Con la meditación. Para comprender en qué consiste la meditación utilizaremos dos conceptos. Uno es el de el autoconocimiento y otro es el de autocultivarse. La meditación abre la puerta que separa la mente consciente de la subconsciente. Al fijarte en tu viejo hábito de ser el mismo de siempre, comenzarás a fijarte en todos esos programas inconscientes y a tener control sobre ellos. Y autocultivarse consiste en tomar decisiones a conciencia. Pasarás a un estado de ondas cerebrales más lentas para entrar en el mundo del subconsciente. A medida que pasamos a los estados cerebrales más altos, más conscientes nos volvemos y por lo tanto más nos concentramos en el mundo exterior. No voy a entrar en explicar el mundo de las ondas cerebrales porque es algo complejo y no es necesario en sí que sepas esa teoría. Lo único que tienes que saber es que las ondas cerebrales más lentas implican un ritmo cerebral más calmado y las más altas tienen lugar cuando estamos más alterados. Uno de los principales objetivos de la meditación es ir más allá de la mente consciente y entrar en la subconsciente para cambiar los hábitos, las conductas, las creencias, las reacciones emocionales y las actitudes autodestructivas y ser consciente de los estados inconscientes del ser. Y eso lo conseguirás induciendo a tu cerebro a tener unas ondas cerebrales lentas. Recuerda que yo te acompañaré durante todo el proceso y te guiaré para que en cada momento sepas hacer cada paso correctamente. Ahora tienes los pasos necesarios para pasar a la parte práctica de la tercera sesión. Ya sabes muy bien qué vas a hacer y por qué vas a hacerlo. Te invito a que hagas un breve alto en caso de que lo necesites de toda la información que hemos estado viendo a lo largo de esta segunda parte y también de la primera. Recuerda que la tercera parte es la práctica meditativa.
Te voy a acompañar durante todo ese proceso. Iremos paso a paso, con calma, sin perder el hilo de lo que vamos viendo. Y recuerda también que en esa tercera parte necesitarás un cuaderno y un bolígrafo. Espero que se haya entendido bien toda la parte práctica. En caso de que tengas cualquier duda, déjamela en los comentarios. Nos vemos en la tercera y última sesión. Mientras tanto, pórtate bien contigo. ¡Adiós!